Buenas amigos, nuevamente con ustedes, Laicos en Acción, Carlos González. Hoy con otro tema más, siguiendo esa ruta del Calvario. Jesús pasa al Calvario, resucita, eh, siguen sus apóstoles, qué le sucedió a sus apóstoles. Y hoy, más adelante de la historia, hoy vamos a ver parte de aquellos valdenses, aquellos hombres que no se obligaban ante el poder que había quedó usurpado la iglesia verdadera. Y pues hoy vamos a continuar con ciertas reglas, ciertas leyes que fueron puestas por el mismo poder romano. Hoy me va a acompañar una hermana que nos visita nos está sintonizando desde Guapiles. Ella va a trabajar a través de Sky. Ella en algún momento fue parte de este sistema en diferentes áreas, comenzando con, ella deseó en su vida, ahorita lo vamos a comentar. Ella se llama doña Marlene. Ella en algún momento de su vida pues quiso ser monja y pues estuvo ahí, y aparte de otras cosas más que nos va a contar. Doña Marlene, bendiciones. Bendiciones, Carlito. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Doña Marlene, hoy vamos a trabajar con este programa que queremos desarrollar sobre todo las leyes, estas leyes católicas, exactamente, de la Iglesia Católica, donde nos han inculcado ciertas cosas que no son correctas. No son bíblicas. No son bíblicas. Entonces, si más, vamos a orar. Si gusta, hermana, orar. ¿Está bien? Empezar. Claro, Carlitos. Amantísimo Padre Dios, glorificado sea tu santísimo nombre. Venimos en este momento ante tu divina presencia, confiando plenamente en que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu es en este lugar y está en nosotros. Inútiles siervos tuyos como somos, te apoyas para poder predicar y dar el mensaje de tu palabra, para revelar verdades bíblicas, Señor, a un mundo ignorante, a un mundo que desconoce, a un mundo, porque así hemos vivido muchos y así hemos estado. Hasta hoy, Señor, porque tú has tenido misericordia, porque tú has querido revelarnos verdades, Señor, que es para que se nos abran los ojos y poder encaminarnos hacia una meta y hacia tu verdad, hacia tu caminar. Señor Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das, pidiéndote, Señor, por cada uno de nosotros para poder, Señor, hablar lo que tú quieres que se diga. Amén. Que no seamos nosotros, Señor, que no sean nuestras palabras, sino la acción de tu Espíritu Santo, pero también, Señor, para que todos aquellos que nos escuchen, Señor, la acción del Espíritu Santo llegue hasta ahí y se les abra su mente, se les abra su entendimiento y sobre todo su corazón, Señor, para entender, para quitar tal vez apegos, idolatrías, conceptos equivocados que tenemos. Todo esto, Padre, te lo ponemos y te lo pedimos en ese nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, doña Marlene. Vamos a ir a la primera diapositiva y vamos a ver el tema. El tema es bastante interesante y bastante polémico. Vamos a hablar sobre los dogmas. La semana pasada hablamos de esto, lo que ha implementado la iglesia. Un dogma, vamos a ver la explicación de qué es un dogma. Leyes católicas, bueno, ahí está. Dice que en la iglesia católica un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso, los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica.
cualquier católico y cualquier católico está invitado a adherirse, a aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. El acceso a un dogma es un acto volutivo o voluntario. En consecuencia, la relación con el dogma es un acto plenamente libre. Doña Marlene, ¿me puede explicar lo que se puede entender esto desde el punto de vista de una monja o ex monja, en su caso, y que también estuvo ahí muy cerca de toda esta cúpula, este poder que la Biblia lo habla como poder político religioso? Carlitos, mire, yo, y bueno, el público que me escucha, es cierto, yo estuve casi 3 años en un convento a punto de serme monja. Uh-huh. Aquí donde estamos leyendo lo del dogma, ni siquiera es indiscutible, ni siquiera se puede poner en tela de dudas. Es lo que está diciendo el significado. Eso es una ley, es un principio católico, ¿verdad? Okay. Donde usted no tiene derecho ni siquiera a cuestionarlo, porque se da como que es real, aunque no sea bíblico. Aunque no sea bíblico, se da como una realidad. El problema de todo esto es, digamos, hay muchas cosas en los mismos conventos, en las mismas monjas religiosas, donde lo que el Papa diga es incuestionable. O sea, hay monjas que viven en un convento de claustro. Yo no sé si saben qué es un convento de claustro. Monjas, ¿me puede explicar? Que no salen al mundo, que se dedican... Sí, son monjas que se dedican a la oración, completamente encerradas entre cuatro paredes, digo yo, de un convento grande, pero encerradas. Ellas no pueden salir a nada, excepto si el Papa da permiso. Es la única forma de que ellas puedan morirse, ni siquiera por una enfermedad. En una enfermedad tiene que sacarse el permiso del Papa primero para poder sacarla, que la vea un médico. Esa es la que llaman monjas contemplativas. Wow. Que es muy diferente a la monja común que usted ve en la calle, que usted ve, que andan por arriba y por abajo. Que trabajan y que van a hospitales, cuidan niños, y entonces salen y entran y de todo. Sin embargo, muchas de las cosas, muchas de las leyes son dirigidas por el Papa, ¿verdad? Okay. Pero sobre todo la monja contemplativa es inefutable, que es lo que el Papa, la orden del Papa, aún si están expuestas a muerte, hasta que el Papa dé permiso pueden salir. Ok. Doña Marlene, ¿usted cuántos años estuvo llevando palabra del Señor a este sistema en el México? Me parece que usted estuvo trabajando en el México, en el Hospital México. Bueno, ya después de ahí que ya me salí del convento, duré como 5 o 6 años trabajando en la Iglesia Católica. Ya, digamos, siempre fui católica y muy católica. Lo que pasa que ya trabajando y dedicándome de lleno a la iglesia, ya fueron como 5 o 6 años, pero daba la comunión en el Hospital México. Wow. O sea, tenía acceso directo a cuidados intensivos y a todo, tenía permiso de entrar a la hora que quisiera, como quisiera, porque con un carnet que le dan a uno, entonces era ministro de la Eucaristía, daba la hostia a los enfermos, nos tocaba ir a repartir, a orar por ellos, y muchas veces casi hasta celebrar la misa sin consagrar, de hecho, ¿verdad? Que no nos daban permiso de consagrar. Okay. Pero si el sacerdote no llegaba, nosotros celebramos un tipo de Eucaristía, pero sin la consagración, nada más, todo lo demás se hacía en el Hospital México. Okay. Y predicando en la iglesia de Alajuela, en la iglesia de la Agonía, predicábamos también en la renovación carismática, estuve muy de lleno, muy metida ahí, y entonces sí estaba demasiado metida, involucrada, y lo hacía de corazón realmente, porque yo creía que esa era la verdad absoluta. Okay. Cuando usted llega a conocimiento de esto, de esta confrontación con un dogma, con los dogmas, con lo que vamos a tocar, que es el de la Virgen y el sacerdocio real, ¿cómo lo aborda? Me gustaría que más o menos, como vayamos hablando sobre ese tema, nos fuera contando cómo fue ese abordaje y cómo fue esa confrontación, ya que usted estaba involucrada totalmente de lleno
creo que bastantes horas, y creyendo que estaba en una verdad, pues al confrontarla con la escritura, cómo fue ese impacto. Pero vamos a seguir en el siguiente diapositiva para que usted nos siga explicando. Voy a leérselo y usted nos explica después. ¿Le parece, doña Marlene? Claro, perfecto. Ok, vamos a un dogma mariano. Sabemos que eso es una base fundamental de la Iglesia Católica, el marianismo o la situación de la Virgen María. Nosotros sabemos, con respeto que se merecen los hermanos católicos, amigos católicos, nosotros creemos realmente en María, pero como lo dice la Biblia, como lo dice y lo recalca la Escritura. Esto es un dogma, vamos a hablar de él. Dogma mariano, artículo principal, dogma mariano de la Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, desde el principio, del primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Preserva inmune de toda mancha de culpa original. Aquí ese término culpa original nos va a llevar al Edén. La perpetua virginidad, sí, de María. Bueno, esto es cuestionable, bastante cuestionable, porque la Biblia nos refuta este punto. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Que también esto de gloriosa asunción es antibíblico, esto no está en la Biblia. Doña Marlene. Sí, Carlitos, vea, el problema de la Virgen María se lo transmiten a uno tanto desde niño, que yo me acuerdo que yo decía, a mí no me sacan de la Iglesia Católica, y si cualquier cosa a mí que no me quiten a la Virgen María. Eso era mi forma de pensar. O sea, me podrán quitar todo, pero la Virgen María no. Y yo era una totalmente mariana. Sí. O sea, si alguien fue apegado a estos dogmas católicos, fui yo. Cuando se descubre bíblicamente que esto no es cierto, ¿verdad? Que así no son las cosas. Uh-huh. Es un golpe muy fuerte. Sí. Y he conversado con muchas hermanas, con amigas mías, amistades que tenían la Iglesia Católica, he conversado, y lo primero que le dicen a uno, otro dogma, que es el de la Eucaristía, uh-huh. Dice, a mí no me quiten ni la Eucaristía ni la Virgen María. Es lo que se defiende a pecho y espada. Y en cuenta conocí una muchacha evangélica, que porque la Virgen de los Ángeles hizo un milagro, ella se hizo católica. Wow. Veas dónde llega esto. Sí, ella había sido evangélica por mucho tiempo, pero le pidió a la Virgen María un milagro de salud y se lo hizo. Nosotros sabemos que el enemigo hace milagros, que va a hacer señales y prodigios uh-huh. terribles. Sí, y ella inmediatamente se hace católica. Apenas la Virgen supuestamente la Virgen le hizo el milagro, ¿verdad? Okay. Pero en cuanto a mí, era muy apegada a la Virgen María, totalmente. Uh-huh. Totalmente. Donde yo fuera, yo la llamaba, le pedía, le rogaba, le suplicaba, la llamaba. O sea, más que a Jesús casi. Sí. Vamos a ir con la siguiente diapositiva. Dice así, doña Marlene. Dice, la perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxo, que afirma la real y perpetua virginidad misma en el acto de dar a luz al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, una concepción milagrosa. Ignacio de Antioquía ya describe en el año 107 la virginidad de María,
Santo Tomás de Aquino también enseña esta doctrina. Suma Teoría, bueno, es un libro más que todo, es una encíclica, que María efectuó el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarado por notables escritores como San Justino Mártir y Orígenes. El Papa Pablo IV lo reconfirmó en el 7 de agosto de 1555, Concilio de Trento. Doña Marlene, ¿será cierto? ¿Podemos tener citas bíblicas de este dogma? Lo más tremendo es que, por ejemplo, aquí hablan de Santo Tomás de Aquino. Sí. En ningún momento me están dando un pasaje bíblico. Correcto. Me están nombrando personas, seres humanos, que por muy consagrados y vamos a creer que por muy santos que hayan vivido, son seres humanos. No me están hablando bíblicamente, no me están dando un pasaje bíblico que me demuestre que esto que me están diciendo sea cierto. Correcto. Desde ahí, con solo que a mí me nombren, por santo que sea, una persona que para ellos es santo, para ellos, la Biblia me habla de santidad de otro tipo de personas, pero bueno, para ellos en su santidad, estas personas lo catalogan como que lo que ellos dicen es infutable también, ¿verdad? Lo están diciendo cuando usted leyó lo que era un dogma que no se puede ni siquiera poner en tela de duda. Tienen que creerlo por el punto. ¿Ah? Tienen que creerlo y punto. Usted tiene que creerlo y punto. Usted es libre para aceptarlo, no, lo que están diciendo es que usted es libre para aceptarlo, pero no para dudarlo. Claro. O sea, usted puede aceptarlo o no, pero dudar de que eso sea así es lo que usted no puede. Usted tiene que creer que eso es así, le parezca o no le parezca. Perfecto. Aunque no lo acepte, pero usted lo cree. Tiene que aceptarlo como una verdad, como si se lo demostrara a usted que eso es una verdad, usted tiene que aceptarlo. Pero no se le obliga, tiene que creerlo, no se le obliga a aceptarlo, perdón. Perfecto. O sea, es como un principio, es una ley, es una norma, como que usted diga, por ejemplo, cuando usted, yo solo voy a poner como ejemplo así, en el tránsito hay un alto, usted verá, ahí dice alto, usted tiene que creer que ahí dice alto porque ahí dice alto, usted verá si se lo brinca o no se lo brinca, eso si usted verá, si lo acepta o no lo acepta, pero el principio existe, usted tiene que creer que ahí hay un alto porque ahí dice alto, igual pasa con esto, o sea, el dogma es algo que usted tiene que creerlo, le dan libertad para aceptarlo o no, pero sí, usted no puede refutarlo en ningún momento, ni siquiera un papa puede refutarlo, dice, y ahora lo va a leer usted mismo ahí, ni siquiera el concilio, ni siquiera un concilio ecuménico puede quitarlo. Ok, vamos a seguir con el PowerPoint. Bueno, vemos aquí una foto católica, más que todo la adoración sobre la Virgen. ¿Seguimos? Estamos hablando sobre los dogmas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la Biblia, ya que no tenemos ninguna cita bíblica, vamos a buscar en la Biblia el significado de conocer. Conocer en la Biblia, hay mucha profundidad en ese término, conocer. El significado bíblico de conocer en hebreo significa yadai. En Génesis leemos que Adán conoció Yadai a Eva y debido a que la conoció o Yadai, entonces Eva concibió y dio a luz un hijo. El significado hebreo de esta palabra, el conocer a una persona, significa una relación con ella personal y actual en consecuencia atendiendo a esta persona. Incluso puede tener la acepción de una relación, o sea, puede abstenerse de una relación, pero la conoce perfectamente de intimidad, incluso de una relación sexual, también se utiliza para un acto sexual. En Génesis, cuando dice que Adán conoció o Yadai a Eva, fue que tuvieron relaciones sexuales. Hacia abajo lo dice. En Génesis vemos una traducción literal de la palabra hebrea y por eso
la Biblia dice, Adán conoció a Eva. Si se hubiera hecho una traducción adecuada, en lugar de hacer una traducción literal, se hubiera podido traducir, por ejemplo, como Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, Eva concibió un hijo. Siguiente. Lucas 2. Sí, adelante, Mali, adelante. Este conoció, al no saber la traducción, ellos lo identifican como conocer, como una relación de amistad. Pero este conoció bíblicamente es más profundo que eso, lo está aclarando, de todas formas lo está aclarando lo que en hebreo significa. Ajá. Y nos está dando la palabra que se traduce en hebreo. Correcto. Para quedarnos bien claro que cuando se habla de conocer, va más allá de una simple relación. Ok, perfecto. Vamos a ver este otro en Lucas 2. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme a la ley de Moisés, recordemos, María no era católica, María era judía. Es un término que tenemos que tener claro. María era judía. Y por ende, lógicamente, ella te guardaba todo lo que tenía que ver con las ceremonias judías. Le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz, ¿qué es lo que decía antes? Que ni tocó el himen, no tocó nada. Dice, todo varón que abre matriz. O sea, ¿qué podemos explicar ahí, doña Marlene? Usted que ha sido madre, porque yo no he sido madre. Usted sí tiene esa capacidad con autoridad de decir, sí, aquí hubo una ruptura total de toda esa parte interna. No dudamos de la concepción. Y el problema, Carlos, que tenemos que aclarar algo es que ellos creen que uno está contra María. No, es una mujer digna de imitar, es una mujer maravillosa, una mujer, y tiene que haber sido una mujer súper ejemplar para haber sido escogida. Y santa. O sea, no es cualquier persona. Y claro, santa. O sea, pero simplemente ocupa un lugar muy especial, pero no donde la están colocando. Correcto. No donde la están poniendo. Y tan es así que ella se sometió a las leyes judías, ¿verdad? Ya está totalmente. Y usted me está hablando de ser madre, o sea, el hijo nace por la vagina y abre la vagina para poder salir. Y lo que está diciendo bíblicamente es que Jesús salió normalmente como un ser humano. Correcto. De lo contrario no hubiera podido rescatarnos. Tenía que tener las características de un ser humano. Tenía que tener la naturaleza pecadora de un ser humano, porque si hubiera venido como Dios, no hubiera podido rescatarnos, doña Marlene. No, Carlos, sí, es muy claro, o sea, si él fue engendrado por la acción del Espíritu Santo, esa es la parte divina de él, pero la parte humana la adquirió de su madre. Correcto. Las debilidades y la naturaleza humana la adquirió de su mamá, porque por eso ella es humana total y completamente. Uh-huh. Es que la catalogan como la madre de Dios. No, ella fue utilizada para el nacimiento de Jesús, hombre. Ok, sigamos aclarando entonces. Dice 24, y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto, la siguiente, esto para explicarlo, es más que todo. Ella llevó una tórtola por sus pecados. María era pecadora también. Recordemos, era judía. Y este rito era normal entre los judíos. Dice el Levítico 12. Por eso dice que ¿Perdón? La parte humana de Jesús la adquirió de María. Correcto. Usted lo aclaró muy bien, o sea, no hubiera podido rescatarnos si no hubiera llegado con las debilidades humanas. Y la parte de las debilidades humanas de Jesús las adquirió de su mamá. Correcto. Porque no podemos achacárselas al Espíritu Santo jamás. Fue de María. Toda la parte humana de Jesús fue adquirida por medio de María. Correcto. Perfecto. Vamos a ir a Levítico 12, doña Marlene. Nos está alcanzando el tiempo y tenemos que apurarnos. Levítico 12:6 dice, cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija,
traerá un cordero de 1 año para holocausto. ¿Para qué? Para holocausto. Y un par o una tórtola para expiación por el pecado. O sea, María llevó una tórtola por sus pecados a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, así como ella lo expresa. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para los que dieren a luz un hijo o hija. Y si no tienen lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bueno, eso es un ritual. Vamos a ir adelante con la siguiente a ver qué es expiación. Dice en Wikipedia, ahí podemos entrar cualquiera a internet y buscar Wikipedia, y dice: la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Este tercero es ¿quién? Cristo Jesús. Doña Marlene. Vea qué tremendo, o sea, cómo la Biblia vea, ahora sí estamos hablando, vea la diferencia, estamos hablando con la Biblia y en cambio allá hablamos con el santo. Correcto. Y aquí estamos demostrando bíblicamente que María tuvo que hacer expiación y llevar holocausto por sus pecados. Correcto. Y abarcar también los pecados que podía cargar de su hijo, porque dice de un tercero, y el tercero era Jesús. Entonces estamos viendo, lo que más me llama la atención y que nos debe llamar la atención y nos debe poner atención es que estamos demostrando bíblicamente que lo que ella hizo era un rito judío que tenía. ¿Y por qué lo hizo? Porque ella era parte de un ser humano completamente igual que su hijo, que vino en la parte humana, ¿verdad? Correcto. Era Dios, pero vino en la parte humana. Ok, seguimos con la... Bueno, vemos aquí, vamos a la primera expiación que se dio allá en el Edén con Caín y Abel. El Señor le dice a Adán y a Eva que tienen que llevar un cordero para expiación. Ese cordero representaba a Jesucristo en el futuro. Por el pecado de Adán, por el pecado de Caín, por el pecado de Abel. Simplemente que Abel representa a la parte que no quiere obedecer, porque se ha vuelto tan tradicionalista que él quiere solamente llevar lo que él cree que es lo correcto. Y no es así. Hay algo que el Señor estableció y fue el orden. En el cielo hay orden. En el cielo hay niveles de ángeles, jerarquías de ángeles. En la tierra está establecido que Dios tiene una iglesia que se ajusta a las normativas de la Biblia y no a dogmas ni a interpretaciones humanas, porque nosotros estamos hechos estamos infiltrados con un virus de pecado que nos lleva siempre a equivocarnos. Entonces, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, al libro que el Señor nos dejó, para ajustarnos a las normativas del cielo y así poder ser parte de ese pueblo que va a subir al cielo con Cristo Jesús, y no a los que van a desobedecer como lo hizo el hermano de Abel, Caín. Doña Marlene. No, y es muy peligroso desobedecer, porque digamos en 1 Timoteo 4:1 aclara que hay doctrinas de demonios y que en los posteriores tiempos habrá doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que Dios nos dejó, gracias a Él y su bendita misericordia, nos dejó este santo libro que es las Escrituras, para que nosotros no fuésemos engañados, porque Mateo 24:24 dice que si es posible, los escogidos serán engañados también. En Mateo 24:4, cuando le preguntan a Jesús, los discípulos, que qué hay señales para el fin del tiempo, lo primero que él contesta: mira que nadie os engañe.
Exactamente. Hay demasiados engaños y uno de los engaños fue precisamente en la desobediencia, en lo que si Dios pide una cosa, yo hago mi concepto humano y hago o los conceptos humanos por líderes humanos y no por lo que la Biblia dice. Entonces nos vamos a ver que si, por ejemplo, un dogma es infalible para la Iglesia Católica, o sea, es irrefutable, no se puede ni siquiera entrar en discusión, bíblicamente queda destrozado. Bíblicamente, entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer yo? ¿O le creo a la Biblia o le creo a conceptos humanos? Porque por muy papa que sea, es un ser humano. Si la Virgen fue humana, el papa es requete humano. Correcto. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A dónde me voy a amparar? ¿A dónde me voy a refugiar? Si hay doctrinas de demonios y si buscamos pasajes bíblicos en cuanto a engaños, hay por montones que la Biblia misma nos aclara que Pablo tuvo y Pablo nos aclaró que Satanás se vestirá de ángel de luz, que de en medio de ellos saldrán, en Judas dice, en medio de ellos salieron y para engañarnos, o sea, por engaño hay montones. Hermanos que salieron de ahí mismo para engaño. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y dejarnos llevar solo, exclusivamente por un escrito está y por lo que su palabra diga nada más. Okay, no hay otra forma. Ok, seguimos, doña Marlene. La intención con ese tema, hermano, que nos está sintonizando, no es atacarlo, sino que tengas claro el concepto de un dogma y el concepto de las Sagradas Escrituras. Son dos puntos totalmente opuestos. Una cosa te dice, el dogma te dice, no pienses, no analices, tienes que ejecutarlo como nosotros decimos y se acabó. En cambio, la Biblia te hace analizar, te hace pensar, te cuestiona. Y aquí el que te va a llevar la verdad es el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos, que tú te puedas cuestionar y que puedas ir a tu Biblia, la que está ahí empolvada en tu cuarto, en tu casa, la desempolves y que digas, estos dos locos que hablaron hoy, vamos a ver si es cierto. Y comiencen a estudiar su Biblia. Si quieres prepararte para ir a morar en las mansiones celestiales. Y si no, pues tranquilo. Sigue tu vida, que al fin no vas a querer absolutamente nada con el cielo. Lógicamente, el Señor va a respetar eso. Va a respetar que usted no quiera nada con el cielo y te va a dejar. Te va a dejar acá en este planeta. Pero los que queremos aceptar a Cristo y estamos luchando por un espacio en esas mansiones celestiales que los ángeles que pecaron dejaron botadas, queremos ir a morar a esas mansiones. Y estamos en esta lucha. Que tenemos muchas cosas que cambiar. Sí, todavía tenemos muchas cosas que cambiar, pero estamos en un proceso. Queremos seguir cambiando, queremos ir mejorando. Y como usted agarra la Biblia, cada vez que usted agarra la Biblia, la luz va a llegar a tus ojos. De ti depende si quieres ver claro o simplemente rechazarlo. Doña Marlene. No, y Carlos, le voy a decir algo, o sea, que hermano que me escucha, hermana que me escucha, por favor, que te va a impactar, que te va a doler, que te va a causar un impacto. Claro que sí, porque todo eso yo lo viví. O sea, amén. Cuando a mí se me abrió la Biblia y cuando empecé a creer, cuando empezaron a hacerme revelar las verdades, produce un impacto. Yo casi caigo en depresión. Sí, o sea, yo duré como 8 meses hasta con lágrimas en los ojos llorando y yo decía, eso no puede ser cierto, eso no debe ser, y aún cuestionándome todavía, ay no, eso no puede ser así. Sin embargo, ya y como estaba escrito y tuve que dar el paso y vamos para adelante, echándome toda la familia encima, amistades, bueno, de todo. Pero ya es que tuve que dar el paso porque ahora está en juego mi salvación. Amén. Está en juego la vida eterna, ese pedacito de cielo. Y está en juego la verdad contra la mentira. Y había una verdad escrita. Hay una verdad escrita. Entonces, por encima de mi dolor humano, por encima de mis sentimientos, tenía que aceptar una verdad. Y tuve que dar el paso decisivo. Amén. Amén. Sigamos con la siguiente. El sacerdocio verdadero. Ya hablamos un poquito de María y del dogma mariano. Ahora vamos a ver el sacerdocio verdadero. Adelante. Ok, vemos ahí este sacerdocio. Bueno, yo puse ahí falsos sacerdotes. ¿Por qué hablamos nosotros que son falsos sacerdotes? Bueno, en Apocalipsis 18 nos habla de ciertas descripciones. Si quiere vamos a ver un poquito y dejamos la imagen.
Apocalipsis 18, nos dice doña Marlene, nos dice... en el versículo 1. Apocalipsis 18, ¿qué? 18. Vamos a ver. 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Ese. Sí, ok. Doña Marlene, donde dice el 12, ahora, mercaderías. La mercadería que ella tiene. Vamos a ver qué oro y de plata, de piedras preciosas, de perlas o de lina fina, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Vamos a ver un videito. Vamos a ver un videito para ver la contraposición de esto. ¿Ok? Ya volvemos. Vamos a ver un videito. And take thou unto thee Aaron thy brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office. And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty. And these are the garments which they shall make: a breastplate and an ephod and a robe and a broidered coat, a mitre and a girdle. And they shall make holy garments for Aaron thy brother and his sons, that he may minister unto me in the priest's office. And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen with cunning work. It shall have the two shoulder pieces thereof joined at the two edges thereof, and so it shall be joined together. And the curious girdle of the ephod which is upon it shall be of the same, according to the work thereof, even of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen. And thou shalt take 2 onyx stones, and grave on them the names of the children of Israel, 6 of their names on one stone, and the other 6 names of the rest on the other stone, according to their birth. With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the 2 stones with the names of the children of Israel. Thou shalt make them to be set in ouches of gold. And thou shalt put the 2 stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel. And Aaron shall bear their names before the Lord upon his 2 shoulders for a memorial. And thou shalt make ouches of gold, and 2 chains of pure gold at the ends. Of wreathen work shalt thou make them, and fasten the wreathen chains to the ouches. And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work. After the work of the ephod thou shalt make it, of gold, of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine twined linen shalt thou make it. 4 square it shall be, being doubled. A span shall be the length thereof, and a span shall be the breadth thereof. And thou shalt set in it settings of stones, even 4 rows of stones. The first row shall be a sardius, a topaz, and a carbuncle. This shall be the first row. And the second row shall be an emerald, a sapphire, and a diamond. And the third row a ligure, an agate, and an amethyst. And the fourth row a beryl, and an onyx, and a jasper. They shall be set in gold in their enclosings. And the stones shall be with the names of the children of Israel, 12 according to their names, like the engravings of a signet. Every one with his name shall they be according to the 12 tribes. And thou shalt make upon the breastplate chains at the ends of wreathen work of pure gold. And thou shalt make upon the breastplate 2 rings of gold, and shalt put the 2 rings on the 2 ends of the breastplate. And thou shalt put the 2 wreathen chains of gold in the 2 rings which are on the ends of the breastplate. And the other 2 ends of the 2 wreathen chains thou shalt fasten in the 2 ouches, and put them on the shoulder pieces of the ephod before it. And thou shalt make 2 rings of gold, and thou shalt put them upon the 2 ends of the breastplate in the border thereof, which is in the side of the ephod inward.
And 2 other rings of gold thou shalt make, and shalt put them on the 2 sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod. And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate be not loosed from the ephod. And Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart, when he goeth in unto the holy place, for a memorial before the Lord continually. And thou shalt put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim, and they shall be upon Aaron's heart when he goeth in before the Lord. And Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the Lord continually. And thou shalt make the robe of the ephod all of blue, and there shall be an hole in the top of it in the midst thereof. It shall have a binding of woven work round about the hole of it, as it were the hole of an habergeon, that it be not rent. And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue and of purple and of scarlet round about the hem thereof, and bells of gold between them round about, a golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate upon the hem of the robe round about. And it shall be upon Aaron to minister, and his sound shall be heard when he goeth in unto the holy place before the Lord, and when he cometh out, that he die not. And thou shalt make a plate of pure gold, and grave upon it, like the engravings of a signet, Holiness to the Lord. And thou shalt put it on a blue lace, that it may be upon the mitre, upon the forefront of the mitre it shall be. And it shall be upon Aaron's forehead, that Aaron may bear the iniquity of the holy things which the children of Israel shall hallow in all their holy gifts. And it shall be always upon his forehead, that they may be accepted before the Lord. And thou shalt embroider the coat of fine linen, and thou shalt make the mitre of fine linen, and thou shalt make the girdle of needlework. And for Aaron's sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty. And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest's office. And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness. From the loins even unto the thighs they shall reach. And they shall be upon Aaron and upon his sons, when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place, that they bear not iniquity and die. It shall be a statute forever unto him and his seed after him. Bueno, nuevamente con ustedes. Pedimos disculpas, ahí un poquito se nos fue la parte de inglés, era en español, pero no hay problema. Vemos más que todo la parte sacerdotal, todos los implementos que se usaban en los sacerdotes originales y genuinos. La imposición después de eso, Colosenses 2:14 nos indica que después de Jesús muerto, de que muere Jesús y asciende al cielo, los sacerdotes de esta clase ya no deben existir. ¿Por qué? Porque Él es el único sacerdote que está mediando entre el hombre y su Padre. El único sacerdote, repito, ungido, es Cristo Jesús. Después de eso, Satanás se apodera de eso y trae sus colores y trae sus cosas, y por eso en Apocalipsis 18 nos habla de todos estos ritos que se han hecho, se han establecido, hasta los colores han tomado, porque Satanás toma, ¿se acuerda? Babilonia, Medos y Persa, Grecia, de todos ellos toma una parte para formar su iglesia. Aunque el mundo cree que está adorando al Señor, está adorando al enemigo, como lo dice Apocalipsis 13, ya le digo, dice 13:3, y vi una de sus cabezas sería como muerte,
pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia, que había dado autoridad a la bestia, al poder político religioso. Satanás le dio su poder, le dio toda su literatura, toda su doctrina, para que se levantara y lo adoraran a él, fingiendo la mezcla de verdad y mentira, fingiendo para que tú seas engañado. La única solución para que entre en colirio en tus ojos es las Sagradas Escrituras. Doña Marlene. Que digamos en Apocalipsis 17, que es la que yo quería leer, porque dice, y llevó el Espíritu en el desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tremendo, tremendo. No, qué tremendo, sí, porque estamos dándonos cuenta, digamos, del verdadero sacerdocio y cómo después, es como el sacrificio de la misa, igual, o sea, ya no se tiene que hacer porque el cordero que se mataba era en identificación a lo que iba a suceder. Correcto. Pero después de que Cristo murió ya no se ocupa más sacrificio. Ni expiación. Ya después de que Cristo se fue al cielo, solo hay un sacerdocio, que es el que Él está, como dijo usted, intercediendo por la humanidad en este momento para lograr rescatarnos. Y la tierra está en juicio, estamos en juicio. Para poder rescatarnos, Él está intercediendo por nosotros para ver cómo nos rescata de este engaño y de toda esta mentira, ¿verdad? Entonces tenemos que apegarnos solo, única y exclusivamente a las Santas Escrituras, nada más, no hay otra forma, no hay otro libro, no hay nada, no hay una persona humana, no hay nadie, solo las Santas Escrituras. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y ya vamos terminando, doña Marlene, porque nos alcanzó el tiempo. Dice, el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es simplemente hombre, sino como si fuera Dios, el vicario de Dios. El Papa es de tan dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se resume que legítimamente lo es. Solo él es santo, solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente él es vicario representante de Cristo. Yo creía que era el Espíritu Santo, pero ahora dicen que no, que es el Papa, manantial, fuente y plenitud de la santidad. Siguiente. El Papa es el monarca divino. Yo creía que era Jesús, emperador supremo, rey de reyes y señores de señores. Bueno, es el título de Jesús, se lo ponen al Papa. De allí que el Papa lleva una corona triple como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Además, la autoridad del Papa, del Pontífice Romano, no se refiere solo a las cosas celestiales o a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos, de manera que si pudiera dar, en caso de que los ángeles erraran en la fe o pensasen en forma contraria de la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Doña Marlene, su comentario final, tremendo. El Papa tiene grande dignidad y poder, que forma uno con Cristo el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Eso es Enciclopedia Católica. Todos esos textos que acabamos de leer es de la Iglesia Católica, de sus propios libros. Doña Marlene, ahora sí. En estos momentos lo estamos viendo, donde el mundo entero se está doblegando ante el Papa actual, ¿verdad? El mundo entero se está doblegando, lo está viendo, o sea, viendo los musulmanes cuando han vivido en una guerra perpetua con la Iglesia Católica. Ahora estamos viendo a los musulmanes doblegarle y hasta besarle los pies al Papa, porque ya ha salido, ¿verdad? En las noticias. Entonces, los judíos, los israelitas y todo el mundo se está doblegando ante el Papa. Y como vemos que el Papa es, sí, como un Dios en la tierra, porque si él acepta un dogma, vea que ni él mismo lo puede quitar, ni él mismo ya lo puede quitar, según lo que le usted leyó al principio, porque dice que ni el Papa siquiera puede quitar un dogma ya dado por, digamos, porque lo haya aceptado otro Papa, ya después de ahí no lo pueden quitar,
O sea, ya Tremendo. eso es infalible para toda la vida y para la eternidad, que la Virgen fue pura, que la Virgen ascendió al cielo. Todos esos dogmas son aceptados porque un papa los aceptó y ahora no los puede quitar. Qué tremendo, que Dios nos ampare, que Dios nos cuide, que Dios nos fortalezca y que Dios nos ilumine, sobre todo, que el Espíritu Santo nos guíe en estos momentos tan culminantes de la historia, donde necesitamos conocer verdades, donde necesitamos que nuestros ojos se nos abran, donde necesitamos más que nunca apegarnos a las Santas Escrituras. Amén. Doña Marlene, voy a terminar con este texto de Jeremías 7:17. Dice así: esto fue 2000 años antes de que naciera la Virgen María. Dice así: ¿no veis lo que es Jeremías 7:17 y 18? ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacerle tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Hermano, con este texto quiero decirle que estos dos dogmas que acabamos de tocar, lo de María y el sacerdocio, te han mentido, te han engañado, porque son cuestiones de hombre. Satanás ha influenciado en las mentes de estos hombres para que hoy tú estés adorando a la Virgen y al sacerdocio instituido por el enemigo. Nosotros somos adventistas del séptimo día y también creemos en la Virgen María, pero como lo dice las Sagradas Escrituras, ella fue santa porque guardó los 10 mandamientos. Ella fue obediente hasta la muerte y ella está esperando a que su hijo regrese para ser levantada de los muertos, igual que la cantidad de personas que han descendido a sepultura, pero sabemos que van a regresar cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esperemos que nosotros seamos parte de esa venida. Doña Marlene, muchísimas gracias por este espacio, por esta explicación que nos dio, y Dios me la bendiga allá en Guapiles y a toda su familia. Igual. Bendiciones. Gracias. Somos Laicos en Acción. Hasta la próxima.